Trajimos este tema porque es una de las preguntas más comunes, que estamos muy acostumbrados a que nos manden a hacer los estudios y simplemente vamos, pero no sabemos ni para qué son ni qué significan. Y los pacientes que tienen más información sobre su tratamiento, en qué consiste y qué significa lo que están haciendo, tienen mejores resultados. Entonces, trajimos al doctor Diego Fuentes de invitado, que está aquí con nosotros, y él nos va a platicar sobre todos estos estudios y sus resultados y qué significan, y al final vamos a poder hacerle preguntas. Diego es un doctor internacional con nosotros, está esperando para hacer su residencia probablemente en cirugía plástica y él nos va a contar un poco más sus, sobre su formación. Así que te dejo la palabra a ti, Diego. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder estar aquí en ustedes para presentar esta parte, ¿no?, de los laboratorios, que si me permiten voy a compartir pantalla. Listo, creo que ya se ve, ¿no? Entonces, tengo la oportunidad del día de hoy platicarles un poquito, ¿no?, de esta parte de los laboratorios en mieloma múltiple, ¿no? Que como pudimos ver un poquito en los videos, es una enfermedad un poquito crónica que nos va a llevar a complicaciones si no se trata de manera adecuada, ¿no? Entonces, y una parte fundamental son esta parte de los laboratorios, que muchas veces los pacientes se quedan sin conocimiento de parte de los médicos, ¿no? Simplemente les piden laboratorios, se los llevan y ahí queda, ¿no? Entonces, el objetivo de esta plática es que conozcan un poquito más acerca de los laboratorios, se informen un poquito más y de esta manera puedan tener mayor conocimiento sobre su patología, sobre su padecimiento y tomar mejores decisiones en cuanto al manejo y tratamiento de su enfermedad, ¿no? Em, lo que vamos a ver el día de hoy es entender un poquito el mieloma múltiple. Voy a hablar un poquito de generalidades. Nos vamos a ir de lleno a los laboratorios y cómo estos laboratorios van a caer entre diferentes criterios que nos permiten tener como pronóstico y manejo y saber qué tan avanzada está la enfermedad, ¿no? Y al final, justo como mencionaban, vamos a dejar una parte de preguntas y respuestas que justo si van surgiendo dudas, por favor escríbanlas en el chat y al final las vamos a contestar. Y si no, pues al final con todo gusto dejamos abierto los micrófonos y todo para responder las preguntas. Ok, entonces vamos a empezar con algunas generalidades, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿de qué nos sirve entender mieloma múltiple? ¿De qué nos sirve todo esto, no? O sea, es justo, ¿no?, que los pacientes conozcan un poquito más sobre ellos mismos, sobre lo que están padeciendo, sepan cómo manejar los síntomas, saber cómo va progresando la enfermedad y puedan comunicar tanto estas dudas, esta información la puedan comunicar con su equipo médico y así poder tomar estas decisiones informadas sobre cómo va avanzando su enfermedad y qué tratamientos deberían llevar, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, las generalidades, vamos a hablar qué es lo que sucede, ¿no? Primero, en mieloma múltiple y por qué nos va a traer estas afectaciones y de esta manera vamos a comprender un poquito los laboratorios. Entonces, en una persona saludable vamos a tener que nuestros huesos tienen una zona o una región, por así decirlo, que se llama la médula ósea, ¿no? Que aquí es donde se producen todas las células de la sangre, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y así, ¿no? Y hay unas células en específico que se van a formar aquí, que son las células plasmáticas. Estas células plasmáticas, su función, su labor que tienen en nuestro cuerpo es que van a producir los anticuerpos, o como nosotros en medicina los llamamos, las inmunoglobulinas, ¿no? Algo muy importante que voy a destacar de los anticuerpos, que nos va a servir más adelante, es que existen 5 tipos, ¿no? Inmunoglobulina A, G, M, D y E, ¿no? Por ahorita nada más voy a mencionarlas. Más adelante les voy a decir por qué nos va a servir saber estas 5 tipos. Y la función que tienen los anticuerpos es prácticamente protegernos ante cualquier infección, cualquier microorganismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo normal o cómo se producen? Es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy básico. Es que, digamos que tenemos una infección, entra una bacteria en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es muy sabio y muy inteligente, ¿no? Entonces, digamos que combate la infección, la destruye y lo que hace es que agarra pequeños fragmentitos, ¿no?, de esta bacteria que entró y le dice al sistema inmune, mira, esto es lo que traía la bacteria, ¿no? Como de,
traía estos zapatos, traía esta ropa, traía tal cosa, ¿no? Entonces, el cuerpo produce estos anticuerpos que son como unas banderitas que le va a poner a los fragmentos de la bacteria cuando llegue nuevamente y la va a poner así como una banderita y le va a decir al cuerpo, mira, esto es lo que tienes que atacar, ¿no? Entonces, de manera general, así es como funcionan los anticuerpos y así es como combatimos un poquito las infecciones, ¿no? Es algo totalmente natural y totalmente normal que sucede en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que sucede entonces en mieloma múltiple, no? En la médula ósea, lo que va a pasar es que se van a producir estas células plasmáticas anormales o este cáncer de estas células plasmáticas que en lugar de cumplir su función normal de producir unos anticuerpos de manera normal, van a producir anticuerpos anormales, ¿no? O como nosotros las llamamos, proteínas monoclonales o proteína M. Más adelante vamos a hablar más específico de estas, pero lo que sucede es que en lugar de producirnos 5 tipos de anticuerpos, nos van a producir únicamente uno y no va a ser funcional, ¿no? Entonces, suceden dos cosas al mismo tiempo. Uno, producimos anticuerpos anormales y la otra es que estas células plasmáticas crecen de manera descontrolada y de manera agresiva y ya no nos dejan producir el otro tipo de células que debemos de producir de manera normal, ¿no? Y a partir de esto es como empiezan a los síntomas, todas las complicaciones que conlleva el mieloma múltiple, ¿no? Entonces, por una parte, las proteínas monoclonales se empiezan a acumular en nuestro cuerpo, ¿no? Y un ejemplo muy, muy vago que utilizo es que es como el del ejemplo de que en nuestras casas, ¿no? Nosotros tenemos nuestra basura y siempre la sacamos todos los días, ¿no? A la calle para que la pasen recogiendo el camión, ¿no? Pero aquí lo que sucede es que en lugar de sacarla, la dejamos en la sala de nuestra casa o en el comedor, ¿no? Y ahí le empezamos a dejar y dejar y dejar. Obviamente con el tiempo nosotros vamos a ya sentir el mal olor, todo ese tipo de cosas. Lo mismo sucede aquí. Esta proteína monoclonal es muy difícil que se deseche y empieza a acumularse en ciertas regiones de nuestro cuerpo, sobre todo y principalmente en nuestros riñones. Y ahí es donde vamos a tener las, digamos, como las principales afectaciones, ¿no? Vamos a tener síntomas de falla renal y digamos que nuestros riñones son como un órgano muy, muy importante porque son un filtro para todo lo malo y todo lo bueno que pasa en nuestro cuerpo, porque nos ayuda a desechar todo lo malo por medio de la orina y nos deja obtener o recuperar todas las cosas que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Entonces, al haber este tipo de falla renal, lo que va a suceder es que las cosas que tenemos que sacar no las sacamos adecuadamente y las cosas que necesitamos tener no las estamos obteniendo, ¿no? Entonces es un poquito de los síntomas que vamos a ir viendo. Luego, otra zona donde afecta muchísimo las proteínas monoclonales o el mieloma múltiple en general es en el hueso, ¿no? Nuestro hueso es una región o un almacenamiento del calcio, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos probablemente el 90 o más por ciento del calcio, ¿no? En nuestro cuerpo. Y lo que sucede es que el mieloma va a absorber el calcio. Entonces, en lugar de que esté en nuestros huesos, se va a ir a la sangre. ¿Qué es lo que va a causar esto? Es que los huesos sean más débiles y más propensos a fracturas. Y luego el calcio que debería estar en los huesos ahora está en la sangre y eso nos va a traer problemas consigo, ¿no? Porque el calcio debe estar en ciertos niveles en nuestra sangre que sean para que sea funcional, ¿no? Entonces, al tener mayores niveles de calcio, vamos a tener problemas, por ejemplo, de confusión, de estreñimiento, incluso problemas renales también, ¿no? La otra parte es que justo como les decía, las células plasmáticas, estas anormales o estas células malas, en lugar de dejarnos producir el resto de células, nos va a limitar la producción de las otras células. Entonces vamos a tener menos glóbulos rojos, menos glóbulos blancos, menos plaquetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los glóbulos rojos nos van a causar, niveles bajos de glóbulos rojos nos van a causar anemia, síntomas de cansancio, de que los pacientes no tienen tanta energía, sí, se van a ver pálidos. Luego las plaquetas, al tener niveles bajos de plaquetas, vamos a tener mayor riesgo de sangrados, ¿no? Y los glóbulos blancos que nos sirven para las infecciones, vamos a tener mayor riesgo de infecciones, ¿no? La albúmina ahorita me la voy a saltar y la vamos a tocar más adelante. Ok, ahora sí, vámonos de lleno a lo que vinimos a la plática, ¿no? Hablar un poquito de laboratorios, de los estudios de imágenes, todo este tipo de cosas que es lo que realmente se ve como muy técnico, muy elevado, pero realmente lo que nos ayuda es justo que los pacientes sepan monitorizar su enfermedad, la actividad y la progresión que ésta tiene, ¿no? De tal manera que puedan
ver cómo va progresando su enfermedad con el tiempo y ver si los tratamientos realmente están funcionando o si se necesitan hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, ¿en qué es lo que nos vamos a enfocar? Primero es darle un nombre y un apellido a nuestro mieloma múltiple, ¿no? A hablar de nuestro subtipo, que ahorita lo vamos a hacer un pequeño ejemplo y lo que les decía también, ¿no? Ver cómo va progresando nuestra enfermedad. Entonces, el primero de los laboratorios que normalmente pedimos es la proteína M, ¿no? Las proteínas monoclonales. Ver si está presente o no está presente, ¿no? Este marcador prácticamente nos dice si el paciente tiene mieloma múltiple o no. Y es prácticamente la que nos va a causar la mayoría de las complicaciones o de los síntomas que tiene el mieloma múltiple. ¿Por qué les decía o les dije que se acordaran de los 5 tipos de anticuerpos? Es porque la proteína M, como les decía, es de un solo tipo, ¿no? Entonces, esto nos va a dar como la primera parte del subtipo, el nombre, ¿no? Vamos a ponerle nombre y apellido. Entonces, primero este nos va a dar el nombre. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente que tenga una proteína monoclonal de tipo inmunoglobulina G, de inmunoglobulina M, de IgA y así, ¿no? Entonces, digamos, en este caso vamos a poner que nuestro paciente tiene una proteína M, una proteína monoclonal de tipo IgG, ¿no? Entonces ya le pusimos nombre a nuestro mieloma múltiple. Ahora le vamos a poner el apellido, ¿no? Que esta parte nos las va a dar el otro laboratorio que son las cadenas ligeras libres en suero, ¿no? Que es como esta pequeña parte que tienen nuestros anticuerpos que producimos de dos tipos, kappa y lambda, ¿no? En mieloma múltiple lo que sucede es que se empiezan a sobreproducir también, así como las proteínas monoclonales, estas también se empiezan a producir más y más. Entonces, si tenemos una que se produce más, le vamos a dar el apellido, ¿no? Entonces, en el ejemplo de nuestro paciente que tenía un subtipo IgG o inmunoglobulina G, y en este caso produce más de kappa, le vamos a poner el subtipo IgG kappa, ¿no? Y si fuera el caso con lambda, IgG lambda, ¿no? Algo muy importante que voy a mencionar y probablemente voy a confundir a alguien, espero ser muy claro, es que en nuestro cuerpo se producen en una proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada una de capa que produzcamos, vamos a producir 3 de lambda aproximadamente, ¿no? Entonces, esta proporción siempre se mantiene a lo largo de una persona saludable, ¿no? Entonces, en mieloma múltiple, esta proporción se pierde. Y es lo que les decía, podemos llegar a sobreproducir de capa, en decir que ahora por cada una de estas que produzcamos, podamos tener una de lambda al mismo tiempo, o incluso más, ¿no? O al revés de que por una de capa ahora vamos a tener 6, ¿no? Es un poquito confuso, pero así es como funciona en cuanto a la sobreproducción, ¿no? Que se pierde esta proporción normal que nosotros deberíamos de tener. Algo muy importante que voy a mencionar con las cadenas ligeras es que el 20% de los pacientes de mieloma múltiple no tendrán un pico de las proteínas M o de la proteína monoclonal, ¿ok? Pero van a tener positivas las cadenas ligeras. Entonces, por eso radica la importancia de siempre tenemos que tener los dos laboratorios porque a veces se nos pueden escapar pacientes por el simple hecho de solo tener las proteínas monoclonales, ¿no? O sea, no queremos perder ese 20% de pacientes y decirles, no, mira, no lo tienes, cuando en realidad puede ser que sí tenga las cadenas positivas, ¿no? Entonces, es la importancia que tienen estos dos que vayan en conjunto, de tal manera que siempre tengamos un control de todos los pacientes, ¿no? Ok, ahora sí, nos vamos a ir un poquito a laboratorios ya más generales, un poquito más comunes, que probablemente alguna vez todos nos hemos hecho, que es la biometría hemática, ¿no? O en inglés el Complete Blood Count, ¿no? O CBC. En este lo que vamos a ver es cómo están el resto de las células de la sangre, ¿no? Lo que les decía, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿no? Aquí, sobre todo la hemoglobina y los glóbulos rojos, nos van a hablar justo de esta parte, ¿no? Qué tan afectada está nuestra médula ósea, de tal manera que qué ta- tantas células estamos produciendo de este tipo, ¿no? O qué tanto nos están robando el espacio las células malignas, ¿no? Al tener niveles bajos de hemoglobina o de los glóbulos rojos, lo que les decía, vamos a tener datos de anemia, ¿no? Que van a impactar un poquito más en cómo el paciente se siente en el día a día, ¿no?
Luego los glóbulos blancos, igual lo que les mencionaba un poquito, nos habla de qué tan afectada está nuestra médula ósea y de esto nos van a dar mayor riesgo de infección. Es decir, a menores niveles de glóbulos blancos vamos a tener mayor riesgo de infecciones. Luego las plaquetas, igual, lo mismo que nos habla de la médula ósea, cómo está funcionando, si estamos produciendo las plaquetas de manera adecuada o si estamos produciendo en menor cantidad. Y lo que les decía también es que nos aumenta, el tener niveles bajos nos va a aumentar el riesgo de sangrados o incluso moretones, que nosotros en medicina les decimos equimosis. Por si alguna vez llegan a escuchar ese término, es justo los moretones. Algo muy importante que vamos a ver en la biometría hemática o en estos tres laboratorios es que a medida nosotros vamos dando un tratamiento, podemos ir viendo qué tanto va mejorando nuestra médula ósea, ¿no? Qué tanto está sirviendo ese tratamiento. Si vemos que los niveles están regresando a niveles normales, podemos decir que el tratamiento está funcionando. O si vemos que los niveles de estos tres laboratorios no mejoran, podemos decir que realmente el tratamiento no está funcionando y necesitamos hacer algunos cambios, ¿no? Ajustar los tratamientos para que podamos llegar a estas condiciones normales, ¿no? Otro de los laboratorios más comunes que probablemente también hayamos escuchado es la química sanguínea. Aquí obviamente no me voy a hablar extensamente de toda la química sanguínea porque podemos hablar de 40 cosas que tiene la química sanguínea. Entonces me voy a detener únicamente en los que nos importan para esta enfermedad, ¿no? Que es primero el calcio, ¿no? O sea, lo que les decía, que el calcio se nos va a ir de los huesos, se va a ir a la sangre. Entonces, esto nos va a causar síntomas, que lo que les decía, como confusión, estreñimiento, problemas renales. Uno de los problemas renales más frecuentes pueden llegar a ser incluso cálculos renales, ¿no? Estas pequeñas piedritas que se hacen en nuestros riñones, ¿no? Es muy importante porque el calcio tiene que estar, digamos, en un cierto rango en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada, ¿no? Entonces, al tener exceso, nos va a causar problemas, nos va a causar mayores complicaciones. Luego tenemos la creatinina, que esta prácticamente nos habla de cómo está funcionando nuestro riñón. Como les decía, nuestro riñón es un gran filtro, nos va a desechar cosas que no necesitamos y las cosas que sí necesitamos las va a reabsorber, ¿no? Entonces, mieloma múltiple va a afectar nuestros riñones de diferentes maneras. Una, lo que les decía de la parte de las cadenas ligeras y las proteínas monoclonales que se van a ir acumulando en nuestros riñones y nos van a ir causando problemas de falla renal, ¿no? Que estos problemas de falla renal se dan más que nada porque estamos manteniendo esas cosas que necesitamos sacar en nuestro cuerpo, se van a ir acumulando dentro de nuestro cuerpo, que prácticamente son como tóxicas, por así decirlo, para nuestro cuerpo, se van a ir acumulando, ¿no? Luego, justo lo que les decía, el calcio nos va a traer más problemas si se encuentra elevado y una de estas es que nos va a ir afectando también a nuestro riñón. Y por último, esta es un poquito más general que la deshidratación, ¿no? No consumir suficientes líquidos nos va a afectar también nuestro funcionamiento renal. Y esto sucede sobre todo porque los pacientes, luego, ya sea con tratamientos de quimios o en sí de la enfermedad, dejan de comer o dejan de consumir suficientes líquidos. Entonces nos van a llevar datos de deshidratación y desnutrición que nos van a ir complicando todavía más la enfermedad, ¿no? Y la albúmina, que esta la habíamos dejado para acá. Esta justo lo que nos va a dar es un indicador de cómo está nuestro cuerpo de manera general, ¿no? Un estado nutricional, qué también está comiendo nuestro paciente o qué tan avanzada está la enfermedad, ¿no? Y nos va a dar un poquito del pronóstico. Y esto es porque la albúmina es una proteína que se produce en el hígado y al haber una enfermedad como el mieloma múltiple, que hay un estado inflamatorio, o sea, es decir, hay una inflamación en todo nuestro cuerpo de manera crónica, va a causar que como un daño a nuestro cuerpo de manera general, ¿no? Y ahí es donde empieza a disminuirse la albúmina. Luego, la desnutrición, el no tener una buena alimentación, no tener un control adecuado de todos los alimentos y todo ese tipo de cosas, nos va a causar también estos problemas. Y otro es la disfunción hepática. ¿Que a qué me refiero con esto? Es ya cuando el mieloma múltiple se encuentra de una manera muy avanzada, ya podemos tener daños en nuestro hígado, ya en estadios muy avanzados, que nos va a causar también más problemas, ¿no?
Ahora voy a tocar otros dos laboratorios que estos nos hablan de la carga tumoral, es decir, de la actividad que tiene el mieloma múltiple en nuestro cuerpo, y uno de estos es la microglobulina beta 2 o beta 2 microglobulina, como lo puedan encontrar. Nos habla prácticamente de qué tan todo están creciendo las células malignas, ¿no? Esta proteína la vamos a encontrar sobre todo cuando las células se destruyen, se libera esta proteína, ¿no? Entonces, en mieloma múltiple lo que usamos es qué tanta actividad tiene de que está regenerando estas células malignas, se van muriendo, se van creciendo y van generando más y más. Vamos a ver que esta proteína se va a ir aumentando, ¿no? Entonces, al tener más esta proteína elevada, vamos a tener mayor actividad, ¿no? Y a mayor actividad nos habla de que es más agresivo o que necesitan más tratamiento, ¿no? O que la encontramos en un caso, en un estadio muy eh, avanzado, podríamos decirlo. La otra justo que es muy parecida es la lactato deshidrogenasa o la LDH, que es justo lo mismo, ¿no? Nos habla qué tan agresiva es la enfermedad y qué tanto están creciendo estas células malignas, ¿no? Es un poquito, estas dos van de la mano y son muy importantes porque más adelante nos sirven para ver en qué estadio se encuentra la persona, ¿no? O el paciente, que lo vamos a utilizar muy, en rangos muy específicos que ahorita los voy a mencionar más adelante. Ok, algo muy importante y como prácticamente que es como el propósito de, de esta plática es la clave de los laboratorios, ¿no? Al final, muchísimos pacientes ven un solo resultado y pierden todas las esperanzas o piensan que ya es el fin, que el pronóstico es muy malo, pero realmente no es así. O sea, la importancia de los laboratorios es que nosotros tenemos que alejarnos, hacer como un zoom out y no únicamente ver un solo laboratorio, un solo resultado, ¿no? Sino que es ver cómo estos laboratorios van cambiando con el tiempo, ¿no? Eh, y lo decimos de esta manera, ¿no? Las tendencias que van teniendo. Podemos comparar, o sea, cómo estaban hace 6 meses, si hace 6 meses estaban peor, hoy todavía no están en límites normales, pero están mejor que hace 6 meses, pues es un signo positivo, ¿no? Que la enfermedad está respondiendo al tratamiento. Podemos esperar otros 6 meses y ver si realmente han mejorado todavía más, ¿no? O al revés, de que vemos que antes estaban un poquito mejor y hoy han empeorado, podemos tomar decisiones y ajustar los medicamentos, ¿no? O el tratamiento. Entonces, si algo quisiera dejarles el día de hoy es justo eso, ¿no? O sea, que lo pongo aquí, ¿no? Un solo resultado no refleja tu estado de salud completo, sino que tenemos que ver cómo vamos progresando con el tiempo. Ok, otros laboratorios que ya los utilizamos en otros aspectos es la biopsia de médula ósea, ¿no? Esta prácticamente nos permite confirmar el diagnóstico y ver qué tan avanzada está la enfermedad. En este estudio lo que hacemos es literal como que usáramos una lupa, nos acercamos a nuestra médula ósea y vemos qué está pasando ahí, ¿no? Vemos qué células están presentes, cómo son estas células malignas, o sea, estas células plasmáticas anormales. Vemos si las otras células que deberían de estar produciéndose, cómo se están produciendo, o si no tenemos, o cuál es el porcentaje de la médula ósea que está infiltrada, ¿no? O está llena de estas células malignas, ¿no? Entonces, nos va a permitir como ver un panorama muchísimo más a detallito, más específico del mieloma múltiple y sobre todo de estas células malignas. Y va de la mano un poquito la genética con la biopsia de médula ósea, es que justo vamos a agarrar estas células malignas y les vamos a hacer así el análisis de todo, ¿no? Exámenes, preguntarle por qué tienes A, por qué tienes B, así, ¿no? Entonces, vamos a hacer estos tres exámenes, no me voy a meter tanto en detalle porque ya es muy, muy específico, pero prácticamente lo que vemos es cómo están el ADN, ¿no? de estas células, si tiene algunos cambios, si tiene algunas mutaciones, si tienen algunas cositas que nos puedan permitir que sea un mieloma múltiple de bajo riesgo o un mieloma múltiple de alto riesgo, ¿no? Entonces, nos permite ver así cositas muy específicas que nos van a dirigir sobre todo las decisiones en cuanto a tratamiento, ¿no? Hay muchísimas mutaciones que llegan a tener algunos tratamientos en específico o
mutaciones que realmente no nos afectan en mucho y que podamos hacer un tratamiento como general, por así decirlo, ¿no? Y algo muy importante de la genética es que no porque un paciente o las células de un paciente tengan una mutación de alto riesgo, significa que es un pronóstico totalmente malo. No, al contrario, o sea, o por ejemplo, bueno, al contrario también de que si no tiene una de alto riesgo es 100% bueno, ¿no? O sea, sino que no es como negros y blancos, sino que es como un gris, ¿no? O sea, cada paciente es muy individual, cada paciente es único y al tener algunos pacientes con alto riesgo no significa que estén totalmente, pronóstico totalmente malo, sino que es que hay que tener un manejo oportuno, tomar decisiones en el tratamiento y darle el tratamiento individualizado al paciente de tal manera que se beneficie de este, ¿no? Y igual con los que tengan mutaciones de bajo riesgo, darles tratamientos que les van a servir a cada uno, ¿no? Em, Creo que eso es lo más importante de la genética. Y ahora sí, los estudios de imagen, como son la tomografía, la resonancia o la tomografía PET, son estudios que nos van a permitir como ver de manera amplia todo el cuerpo, ¿no? Ver todos estos cambios estructurales, todos esos daños que ya está causando el mieloma múltiple en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, podemos ver las fracturas, podemos ver, pues, bueno, las fracturas también las podemos ver en rayos X, ¿no? Entonces, nos va a permitir como tener un panorama de qué tan avanzada está la enfermedad que nos esté dañando otras estructuras de nuestro cuerpo y no únicamente las que ya habíamos mencionado, ¿no? El PET-CT nos da igual una imagen, pero es una imagen funcional, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en el PET-CT? Es que nosotros les inyectamos una solución a los pacientes y esta solución la absorben o la captan las células que se encuentran muy activas, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que, por ejemplo, nuestro cerebro es una zona muy activa, ¿no? Entonces ya sabemos que el cerebro va a agarrar muchísimo esta solución. Pero así como hay zonas que ya sabemos, sabemos zonas donde no debería haber esta actividad, ¿no? Entonces, podemos ver esta actividad de las células malignas o las células del mieloma y ver cómo va cambiando con el tiempo, ¿no? Si nuestro tratamiento está funcionando, si vemos que esas zonas activas van disminuyendo, está dando una indicación de que el tratamiento está funcionando, ¿no? O vemos que no hay cambios, podemos hacer cambios al plan, ¿no? Luego tenemos la resonancia, como les mencionaba, es prácticamente lo mismo que la tomografía, lo único que vamos a tener es imágenes más detalladas, ¿no? O sea, imágenes muchísimo, muchísimo más específicas, pero igual es un estudio un poquito más complejo, un poquito más caro, todo ese tipo de cosas pero nos brinda una mayor imagen, ¿no? Una mejor imagen de todas las lesiones que podemos llegar a tener. Por ejemplo, hay cosas aquí que podemos ver que en la tomografía no hubiéramos ni siquiera detectado o ni siquiera hubiéramos visto, ¿no? Entonces, justo nos permite ver el grado de infiltración y detectar lesiones o daños ya sea en columna, huesos o en otras regiones de nuestro cuerpo. Ok, ahora sí, vamos a hablar un poquito de cómo estos laboratorios nos van a ayudar a ciertos criterios, ¿no? El mieloma múltiple no es como, es un espectro, por así decirlo, de que tenemos etapas, ¿no? De la enfermedad, etapas donde las encontramos muy tempranas o ya mieloma múltiple, o incluso más, que podemos llegar a tener una enfermedad muchísimo más avanzada, ¿no? Entonces, voy a mencionar un poquito de estas tres etapas, por así decirlo, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto por sus siglas en inglés, el mieloma latente, que igual es por sus siglas en inglés, y mieloma múltiple, ¿no? Y lo voy a resumir de esta manera en una pequeña tablita muy, muy básica, pero nos permite ver justo esta parte de los criterios, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta los laboratorios, como es la proteína M, las células plasmáticas en nuestra médula ósea, los criterios CRAB, que ahorita los vamos a ver, que nos habla un poquito de los síntomas y las afectaciones ya sistémicas o generales que ya tiene nuestro paciente y la progresión que estos dos tienen en etapas tempranas hacia mieloma múltiple, ¿no? Entonces, las proteínas M, justo, ¿no? Si tenemos una mayor cantidad de proteínas M, nos habla de que ya las encontramos en etapas más avanzadas, ¿no? Como es el mieloma latente o mieloma múltiple. Las células plasmáticas en la médula ósea nos habla el porcentaje que nos están afectando, ¿no? O qué tan
lleno tenemos nuestra médula ósea de estas células malas, ¿no? O sea, si tenemos menor porcentaje, nos habla que estamos en una etapa más temprana y ya un porcentaje mayor nos habla de una etapa más avanzada. Los criterios CRAB justo ya nos habla únicamente de mieloma múltiple, que ahorita los vamos a tocar, y nos habla ya justo lo que les decía, ¿no? De estas afectaciones sistémicas que ya tienen nuestros pacientes. Y la progresión justo nos habla qué tanto van a avanzar estas enfermedades hacia meloma, ¿no? Entonces, obviamente, si encontramos un paciente en etapas tempranas, podemos dar un manejo o un seguimiento más oportuno y así tener menores cantidades, menor probabilidad, perdón, de que éste pueda progresar, ¿no? O sea, tener un control. Si ya vemos que está avanzando, pues darle tratamiento adecuado, vigilarlo, darle seguimiento, de tal manera que estemos como atentos, ¿no? De si va progresando la enfermedad o no. Y justo lo que iba a mencionar de los criterios CRAB, esto es justo esta parte de los síntomas que llegan sobre ya los pacientes de mieloma múltiple y conocerlos es fundamental porque nos va a ayudar que los pacientes conozcan un poquito de los síntomas, puedan conocerlos, puedan aprender, puedan tener el tratamiento adecuado para estos síntomas, pero sobre todo identificar ya cuando hayan problemas críticos que se puedan hacer estas intervenciones oportunas y mejorar tanto el plan como, bueno, mejorar el plan para poder controlar tanto la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, a grandes rasgos, el criterio CRAB, que es por sus siglas en inglés, o bueno, nosotros también lo llamamos el cangrejo malo, ¿no? Porque crab, que significa cangrejo, eh, justo la C es calcio elevado, que ya lo habíamos mencionado un poquito. La R de renal, de la falla renal que van a tener nuestros pacientes o estos síntomas orientados a la falla renal. La A de anemia, que es la afectación de los glóbulos rojos o de la hemoglobina. Y la B de bone, que son las lesiones óseas, ¿no? Estas fracturas o estos datos que vamos a llegar a tener en los huesos. Y ya rápidamente, la última parte que mencionar, justo la estadificación de mieloma múltiple, ¿no? Esta parte que nos permite determinar tanto la extensión y la gravedad de la enfermedad para poder tener un pronóstico y que los pacientes puedan recibir el cuidado más adecuado y efectivo según el avance que tenga la condición, ¿no? La más utilizada es esta escala, por así decirlo, que es el RISS, que nos va a poner el mieloma múltiple en diferentes etapas, en uno 2 3 y utilizamos tanto laboratorios o como la genética, ¿no? Y es un poquito lo que les decía, ¿no? O sea, tener en cuenta la albúmina, la beta microglobulina y la lactato deshidrogenasa, ¿no? Que son estos laboratorios que nos hablan qué tan activo está el mieloma múltiple y tener en cuenta de que no tenga cambios genéticos que nos den un alto riesgo, ¿no? Y ese hablando del estadio uno. Ya en el 3 estamos hablando que los laboratorios ya se encuentran elevados, ¿no? Como la beta microglobulina y la lactato deshidrogenasa ya se encuentran elevados y nos hablan que hay una actividad más alta del mieloma múltiple y también de que si el paciente llega a tener una citogenética de alto riesgo, es decir, que haya cambios genéticos que nos den mayor riesgo y nos afecten un poquito el tratamiento, ¿no? Es decir, que sea un mieloma múltiple más agresivo o que necesite un tratamiento más agresivo también, ¿no? Y el estadio 2 que es como no encaja ni en el uno ni en el 3, no es como un intermedio. Y listo, eso sería todo en mi parte. No sé si quedan algunas preguntas. Sí, sorry, no me podía desmutear. Sí. Ay, me encantó la presentación. Siento que hay muchas cosas que había escuchado, pero no las había entendido con tanto detalle como, por ejemplo, lo del PET-CT. Lo del PET-CT nunca había escuchado cómo funcionaba y se me hizo muy interesante. Yo sí tengo algunas preguntas que nos mandaron por privado, entonces te las voy a Ujú. hacer. Una de ellas es ¿qué estudios te sirven para monitorear la función renal? Porque vimos que, bueno, lo de los
huesos del CRAB, la B, pues radiografías, los escáneres, todo lo que nos contaste. Y el calcio y la anemia también es con estudio de sangre. Pero para la función renal, ¿es solo con estudios de sangre o qué otra cosa funciona para monitorear? Sí, justo uno de los más frecuentes es la creatinina, ¿no? Que es la que mencionaba, que creo que es como la más común que utilizamos, pero obviamente tenemos otros parámetros de que nos permiten ver, ¿no? Que es como por ejemplo el BUN, que es la uremia en el suero, bueno, uremia en suero, el ácido úrico, también la tasa de filtración glomerular, que son otro tipo de estudios que utilizamos para función renal, pero ya esto es como ir muy dirigido a ir a buscar que tiene síntomas de falla renal el paciente y ya lo vemos como más detallado, ¿no? Pero uno de los parámetros principales o de los primera mano utilizamos es la creatinina, ¿no? Que es lo que mencionaba un poco. Ok, perfecto, muchas gracias. Otra cosa que nos preguntaban era, bueno, creo que lo mencionaste igual un poco, ¿qué diferencia hay entre tener una variación normal y una señal de alerta? O sea, ¿cuáles son los primeros indicadores en donde deberíamos de decir, debo de estar alerta con estos resultados"? Me imagino que habla de los, bueno, de los laboratorios, o sea, normalmente o sea, los parámetros, todos los laboratorios ahora en día te dicen como es, te ponen así como una alertita, ¿no? ¿Cuál está mal con? Yo siempre el consejo es con los pacientes es, si ven algo que no está normal, también es siempre acercarse con su médico y consultarlo, ¿no? O sea, no porque lo que les decía, no porque un laboratorio salió un poquito mal, ya es alerta al 100%, pero sí es entender un panorama general del paciente, ¿no? O sea, un paciente totalmente saludable y que salga así en el límite inferior, total, así bajito apenas, pues no nos dice nada, ¿no? Todavía. Pero, por ejemplo, un paciente que ya sabemos que tiene mieloma múltiple, que vemos que ha habido cambios y que ha recaído, pues sí, lo aconsejable es consultar con su médico siempre. O sea, ellos son los que tienen mayor conocimiento del paciente, mayor control, digamos así, de lo que está sucediendo. Entonces, mi consejo diría es siempre acérquense a su médico de confianza, a su médico de control y él les podrá dar un parámetro más general de si es alerta o no es alerta. Ok, perfecto. Esto se me hizo muy interesante. Decía que si tú fueras el paciente, ¿cuáles son las preguntas que le harías a tu hematólogo? Uf, Algo creo así. que sí, no, sí, sí. Tal vez yo no sería el mejor paciente para preguntar porque me fuera muy, muy específico. Ok. Em, Probablemente sería saber, es que bueno, teniendo una perspectiva de médico te cambia un poquito el panorama, entonces yo siempre fuera muy directo, entonces como de si el tratamiento es como el adecuado, ¿no? O sea, primero preguntarme, ¿estoy donde tengo que estar, ¿no? O sea, con el tratamiento adecuado, estoy siguiendo los laboratorios que me tengo que ir tomando constantemente, ¿no? O cuándo es una fecha límite que pudiéramos poner para decir si realmente está funcionando o no está funcionando. ¿Qué otro tipo de pregunta me pudiera hacer? Em, Pues yo diría que esas, prácticamente, ver la realidad. O sea, yo, tal vez por mi perspectiva, como yo también soy como persona y como paciente y con el contexto médico que tengo, siempre fuera de hablar directo y concreto, ¿no? O sea, poner las manos sobre la mesa y decir, esto es el plan, esto es lo que vamos a hacer y qué va después, ¿no? ¿Cuál es plan B, cuál es plan C, ¿no? Sí, sí, justo yo pienso lo mismo. Yo siento que preguntar el plan es lo más importante, porque Ujú. si ya sabes qué sigue, es más fácil que tú también tengas tranquilidad de saber cuál es el siguiente paso, te puedas informar, te puedas preparar. Entonces, me gusta la respuesta. Em, y otra cosa que también, esa es sugerencia que yo les puedo decir, es que todo lo que nos explicó ahorita Diego de cuál es tu subtipo de mieloma, el nombre y el apellido, eso es importante que lo preguntemos porque a veces cuando nos dicen un diagnóstico como que pues nos entra el shock de la noticia y a veces no captamos como el nombre y el apellido y eso es importante cuando estamos haciendo nuestros tratamientos y nuestros seguimientos. Entonces, si ustedes no saben
el nombre y el apellido de su mieloma, este es el momento de que hagan una notita para preguntárselo a su doctor y que sepan. Y otra cosa que quería yo mencionar aquí es, así como ahorita nos platicaba este Diego, que no porque suba o baje un estudio o un resultado de un estudio ya significa que es una señal de alerta, sino la tendencia que sigue o ya la foto general del estudio. Hay una herramienta que tenemos nosotros, no es obligación usarla ni nada, pero existe por si a ustedes les sirven, que se llama CureHub ahorita. Voy a mandarles el link por correo a las personas que están aquí. Yo supongo que están registradas al evento y les va a llegar un correo con la grabación para que puedan tener esta información después. Y ahí les voy a agregar ese link. Está en inglés, pero si ustedes contactan al mail que puso ahorita Diego, que aquí se los voy a volver a escribir. El 99% de nuestro equipo habla español, entonces alguien les va a poder responder y les va a poder ayudar a meter sus datos manualmente y ahí te hace una gráfica de tus estudios. Entonces es fácil saber qué está bien y qué es algo que tengas que tener cuidado o monitorear más de cerca. Entonces yo es algo que les sugiero porque es bastante a veces agobiante tener el bonche de la carpeta de los resultados y no saber qué hacer con ellos. En cambio ahí ya lo tienes como organizado. Em, y otra cosa que preguntaron es que si a lo largo del tratamiento los resultados del laboratorio van cambiando. Si cambian significa, ¿cómo voy a saber qué significa si cambian? Esa es la pregunta. Es que lo escribieron un poco extraño, pero sí. A los resultados del tratamiento, a lo largo del tratamiento los resultados van cambiando. ¿Cómo voy a saber qué significa si cambian? Supongo que las tendencias se refieren. Sí, justo, ¿no? O sea, justo ponerlo como una grafiquita y justo creo que la importancia de tener una plataforma que pueda justo hacer esa grafiquita, ¿no? No tanto nosotros con numeritos, sino que ver una línea es más fácil que estar viendo números, por ejemplo, en una tabla, ¿no? Entonces, tener una línea, una gráfica es muchísimo más fácil y justo así vamos a ir viendo si van cambiando, ¿no? Con el tiempo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta que quiera escribir en el chat y yo la puedo leer, o si quieren desmutearse y hablar y hacer la pregunta, también se vale. Y si es de algún tema relacionado que les podemos ayudar, también con mucho gusto. Pues creo que fue muy claro todo lo que nos explicaste. Em, por lo pronto, yo les quiero compartir que ahorita cuando empezó el evento estaban escuchando pues, videos. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Heltry University, la Universidad de Heltry. Son videos gratuitos que la mayoría están en inglés, pero muchos tienen subtítulos en español y hay una sección completa en español. Esos videos tienen los temas más básicos sobre qué es el mieloma, cuáles son los señales, los síntomas, algún tipo de tratamiento, etcétera. Yo les recomiendo que lo usen como una herramienta. Ahí les pasé el link. Igual va a llegarles a su correo junto con lo demás. Y esto es algo que hay un artículo que escribió la fundadora de esta fundación. Se llama Jenny. Ella tiene mieloma múltiple. Fue diagnosticada hace mm, como unos 17 años, una cosa así, sabes más o menos tú, Diego, pero muchos años, ¿verdad? Y ella escribió un artículo que a mí me gusta mucho que se llama ¿Qué cosas preguntarle a tu doctor? Que igual se los puedo mandar también. Y una frase que ella dice es que no puedes vencer al enemigo si no lo conoces. Entonces es muy importante que estemos educados de este tema y que sepamos lo más posible, obviamente confiando en el criterio de nuestro médico, pero si tenemos más información, tenemos más herramientas. Entonces, les sugiero que entren y vean estos videos y que si ustedes tienen cualquier duda nos pueden escribir tanto a ese correo que les puse como al mío y nosotros los podemos apoyar con la información que necesiten ahí directamente a ese correo. Em, y bueno, voy a compartir mi pantalla un segundito
Solo para mencionarles que tenemos pronto 2 eventos más como este, que también son gratuitos y solo que van a ser un poco más temprano, pero también van a ser grabados. El que sigue es el 16 de octubre y va a ser sobre el trasplante de células madre de médula. Es una guía práctica que hicieron pacientes em, de mieloma múltiple en inglés y yo la traduje para ustedes. Y tiene muchas cosas que te pueden hacer tu estancia en el hospital más cómoda o cosas que debes de preparar, como por ejemplo, quién se va a hacer cargo de tus animalitos o de tus plantas los primeros días que tú no puedas cuidarlos, etcétera. Es como una lista para que sea más organizado. Y en noviembre tendremos uno que va a ser sobre nutrición y fitness con una doctora que está en Miami, sí, mal no recuerdo, que es muy buena y nos va a platicar sobre cómo la nutrición nos puede ayudar con los efectos secundarios, con los resultados de nuestros tratamientos, etcétera. Entonces, siento que van a ser eventos muy atractivos y los links también se los voy a mandar en al correo para que los puedan compartir con quien ustedes quieran. Y de la misma manera como ustedes ya se registraron a este evento, les va a llegar un link para que se registren a este si gustan. Entonces quería compartirles solo que esos 2 eventos son los que tenemos pronto y que al final cuando se cierra este evento, cuando ustedes le dan salir, les aparece una encuesta. Es una encuesta de 2 preguntas, igual no es obligación contestarla, pero si pueden, ahí preguntamos qué temas les gustaría escuchar para nosotros conseguir expertos como el doctor Diego para que nos ayuden a explicarles a ustedes estos temas y poder ayudarles. Em, entonces... la misma forma, le doy gracias a los patrocinadores nuevamente, que son los que nos ayudan a que estos eventos puedan ser gratuitos. Y mi correo está en la pantalla por cualquier situación que ustedes necesiten. Aquí nos pueden contactar. Y Diego, muchísimas gracias por la presentación. Me encantó. Siento que aprendí muchísimo. ¿Y algo que quieras decir al grupo antes de que terminemos? No, justo lo que decía, como de que al final el cuenta el mieloma múltiple es una enfermedad complicada, es muy compleja, hay muchísimos temas que se pueden hablar, muchísimo que sacarle provecho y esta parte de los laboratorios es un poquito más de información con Ujú. que los pacientes se pueden informar, pueden educarse más y conocer más sobre su patología y así tomar estas decisiones que van a ayudarles tanto en el tratamiento como mejorar un poquito su calidad de vida, ¿no? Sí, de acuerdísimo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Cualquier duda que tengan me pueden escribir ese correo y les vamos a estar respondiendo lo que necesiten ahí. Y gracias otra vez, Diego, por tu tiempo y por ayudarnos con este tema. A ti por la invitación. Gracias, Gracias buenas a todos. noches a todos, bye.